En el centro de una brutal tormenta de nieve en Montana, mientras el viento helado atravesaba la carne y el aliento se congelaba en el aire, el Navy SEAL Daniel Walker se detuvo en seco. Frente a él yacía un cachorro de pastor alemán inmóvil, con sangre tiñendo la nieve, mientras dos perros adultos permanecían temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Si crees que la compasión aún existe y que ningún alma debería sufrir sola, deja un amén en los comentarios. El invierno temprano se había instalado suavemente sobre las montañas del oeste de Montana, el tipo de estación que llegaba en silencio pero se quedaba con firme determinación, envolviendo los bosques de pinos y los angostos caminos de tierra en nieve pálida y un silencio apagado. Y en esa quietud se alzaba una pequeña cabaña de madera, lejos del pueblo, sus troncos desgastados oscurecidos por años de viento y frío, un lugar elegido deliberadamente por Daniel Walker, un ex Navy SEAL que había aprendido hace mucho tiempo que la soledad podía ser tanto un refugio como un castigo. Daniel tenía poco más de 50 años, era alto y de hombros anchos, su complexión todavía poderosa, aunque ya no afilada para el combate, con un rostro esculpido por las adversidades más que por la edad. Rasgos angulares y marcados, una mandíbula cuadrada cubierta de barba permanente, y ojos gris acero que rara vez revelaban lo que sentía. Ojos que alguna vez escudriñaron desiertos y zonas de guerra, y que ahora descansaban sobre árboles cubiertos de nieve con una calma vigilante. Su cabello, otrora negro azabache, se había adelgazado y vuelto sal y pimienta, llevado corto, no por moda sino por costumbre. Y la profunda cicatriz que recorría su antebrazo era un recordatorio silencioso de una misión que había concluido con vidas salvadas y otras perdidas, un suceso que endureció su sentido del deber mientras vaciaba silenciosamente su corazón. Tras dejar la marina, Daniel no regresó a la vida familiar ni a la ciudad. En cambio, eligió esta cabaña remota, creyendo que la distancia del ruido y de las personas podría callar los recuerdos que lo seguían hasta el sueño. Los ecos de órdenes gritadas, el peso de decisiones tomadas en segundos que moldearon vidas enteras. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, preparaba café negro lo suficientemente fuerte como para morder, y salía a respirar un aire tan frío que se sentía limpio, honesto, libre de remordimientos. Y aunque su cuerpo se movía con disciplina, su mente cargaba un dolor persistente, la sensación de que algo inconcluso aún lo seguía. El pueblo cercano, un pequeño asentamiento de Montana con una tienda de abarrotes, un restaurante y una ferretería, conocía a Daniel como el veterano tranquilo que ayudaba sin que se lo pidieran. Reparaba cercas rotas después de las tormentas, despejaba la nieve de las entradas de los vecinos mayores y arreglaba techos con la eficiencia de un hombre acostumbrado a resolver problemas bajo presión. Sin embargo, hablaba poco, ofreciendo corteses asentimientos en lugar de conversación, manteniendo la distancia emocional con la misma firmeza que la física. Entre esos vecinos estaba Margaret Hill, una viuda de casi 80 años que vivía a una milla por el camino, de pequeña estatura con el cabello plateado siempre recogido en un moño ordenado, la piel suavemente marcada por años de sol y risas. Sus ojos amables pero perspicaces, del tipo que nota el dolor incluso cuando está oculto. Margaret había perdido a su esposo una década antes y comprendía la soledad no como ausencia de personas, sino como ausencia de significado compartido. Y quizás por eso aparecía ocasionalmente en la puerta de Daniel con un pastel caliente o pan recién horneado, nunca intrusiva, nunca permaneciendo demasiado tiempo, simplemente ofreciendo comida y una sonrisa gentil antes de dejarlo nuevamente con su quietud. Daniel aceptaba estos gestos con una gratitud que rara vez expresaba, inseguro de cómo recibir la bondad que no pedía nada a cambio, y aunque nunca la invitó a entrar, su presencia le recordaba que no había desaparecido por completo del mundo. Dentro de la cabaña, la vida era austera y ordenada, una robusta mesa de madera, un sillón individual cerca de la chimenea. Estantes alineados con algunos libros gastados y mapas doblados, y en la pared colgaba una pequeña fotografía enmarcada de su antiguo equipo de los SEAL. Hombres congelados en un momento de unidad y propósito, hombres cuya ausencia todavía moldeaba sus noches. Daniel raramente miraba la foto por mucho tiempo, pero nunca la descolgaba porque representaba tanto la pérdida como la identidad, el hombre que había sido y el hombre que ya no sabía cómo ser. A medida que el invierno se profundizaba,
las tormentas de nieve se volvían más frecuentes, y la rutina de Daniel se tornaba más silenciosa, su mundo reduciéndose a la cabaña, el bosque y el sonido del viento moviéndose entre las ramas como olas distantes. A pesar de su aislamiento, sentía una sensación de control allí. La convicción de que si el peligro llegaba, lo enfrentaría solo y preparado. Una creencia arraigada en años de entrenamiento y reforzada por el trauma de haber dependido de otros que jamás regresaron. Sin embargo, bajo este exterior controlado había inquietud, una tensión que no tenía nada que ver con el clima, la sensación de que su retirada no era curación, sino simplemente el aplazamiento de algo inevitable. Una tarde, tras limpiar la nieve del porche de Margaret, ella lo había mirado más tiempo de lo habitual y dijo con suavidad que incluso los hombres más fuertes eventualmente necesitaban a alguien que los escuchara respirar por las noches. Palabras que Daniel descartó con un cortés asentimiento, aunque lo siguieron de regreso a la cabaña como una pregunta sin respuesta. Esa noche, el cielo se oscureció temprano, las nubes se espesaron mientras la nieve comenzaba a caer con creciente urgencia, y al caer la noche la tormenta se había intensificado, el viento aullando entre los árboles y golpeando las paredes de la cabaña con gélida insistencia. Daniel aseguró las contraventanas, avivó el fuego y se acomodó en su sillón, escuchando los sonidos familiares del asalto invernal, creyéndose solo y preparado hasta que un tenue sonido atravesó la tormenta, algo tan suave que casi desaparecía bajo el viento, un gemido bajo y quebrado que no pertenecía al bosque. Al principio lo descartó como imaginación, un truco del clima y la memoria. Pero cuando llegó de nuevo, más débil pero inconfundiblemente cercano, Daniel se puso de pie, su corazón apretándose de una manera que no esperaba, y se dirigió hacia la puerta, sin saber que ese momento silencioso se convertiría en la primera grieta en los muros que había pasado años construyendo a su alrededor. La tormenta se había convertido en algo casi vivo. El viento empujaba la nieve de lado a lado por el claro cuando Daniel abrió la puerta de la cabaña. El resplandor amarillo del interior derramándose débilmente en la noche, revelando una figura pequeña y frágil tendida justo más allá del umbral. Un cachorro de pastor alemán de no más de 2 semanas de vida. Su cuerpo medio enterrado en nieve fresca, el pelaje apelmazado y rígido por el frío, su pequeño pecho elevándose tan tenuemente que por un terrible momento, Daniel creyó que ya había llegado demasiado tarde. El pelaje del cachorro era una suave mezcla de negro y canela, más oscuro en el lomo, sus orejas todavía dobladas cerca de la cabeza de la manera inacabada de los perros muy jóvenes, y una delgada línea de sangre diluida manchaba la nieve debajo de su costado, no fresca, pero tampoco antigua, sugiriendo horas de sufrimiento silencioso más que violencia repentina. Daniel cayó sobre una rodilla sin pensarlo. El movimiento instintivo, su respiración conteniéndose mientras un agudo dolor se extendía por su pecho. Un dolor que reconoció no como miedo, sino como el terror familiar de llegar segundos demasiado tarde. La misma sensación que lo había perseguido en zonas de guerra donde las vidas dependían únicamente del momento preciso. Mientras extendía la mano, 2 grandes siluetas emergieron de la nieve arremolinada, deteniéndose justo fuera del alcance de la luz de la cabaña, sus contornos tensos, alerta, inmóviles. Eran pastores alemanes, adultos y poderosos, una hembra y un macho, sus espesos abrigos invernales espolvoreados de blanco, sus patas plantadas bien separadas. Como si se estuvieran protegiendo tanto del viento como de la amenaza. La hembra, bella, se encontraba ligeramente adelante, su cuerpo delgado pero fuerte, ojos ámbar fijos en Daniel con una mezcla de miedo y feroz determinación, su hocico ligeramente grisáceo en los bordes, sugiriendo que tenía quizás 5 o 6 años, una madre endurecida por la supervivencia más que por la edad. El macho, Max, de pecho más ancho y cuello más pesado, se conducía con tranquila autoridad, sus ojos oscuros evaluando los movimientos de Daniel en lugar de mirarlo directamente. Como un protector que evalúa el riesgo sin emoción, su postura disciplinada y firme, como si hubiera aprendido hace mucho tiempo que el pánico no servía a nadie. Daniel se quedó inmóvil, manos abiertas y visibles, cada músculo de su cuerpo en tensión pero controlado, leyendo su postura de la misma manera en que alguna vez leyó a hombres armados en territorio hostil, notando cómo flanqueaban al cachorro sin aglomerarse, como ninguno avanzaba ni retrocedía,
como su atención permanecía fija no en la huida, sino en la pequeña vida entre ellos. En ese instante, algo dentro de Daniel cambió. El reconocimiento brotó como un moretón porque conocía esa formación, ese acuerdo silencioso de mantener posición sin importar el costo. Esa regla tácita de que los más vulnerables nunca se mueven solos. El viento aulló, sacudiendo las paredes de la cabaña detrás de él. Pero Daniel apenas lo escuchó mientras la memoria irrumpía sin ser invitada. La imagen de su equipo de los Seal agazapado detrás de cobertura, un hombre herido entre ellos, armas apuntando hacia afuera, espaldas entre sí. Sin vacilación, sin discusión, solo propósito. Tragó saliva con dificultad, sintiendo su garganta apretarse, y habló suavemente, no como una orden sino como un ruego, su voz baja y firme a pesar de la tormenta, diciéndoles que estaba allí para ayudar, que no tomaría lo que no era suyo, que el frío mataría al cachorro si permanecían así. Las orejas de Bella se movieron al escuchar el sonido, su respiración visible en ráfagas cortas y desesperadas, mientras Max daba un paso más cercano al cachorro, bajando la cabeza protectoramente, una advertencia silenciosa de que la confianza no llegaría fácilmente. Daniel se acercó más al suelo, haciéndose más pequeño, menos amenazante, como alguna vez lo había hecho con civiles aterrorizados. Sus movimientos lentos y deliberados, cada instinto gritando urgencia mientras la disciplina forzaba la contención. La nieve se posó sobre sus hombros y cabello mientras extendía su chaqueta ligeramente, dejando que su calor se deslizara hacia el cachorro. Y cuando finalmente rozó sus dedos contra el pequeño cuerpo, sintió cuán frío estaba. Sorprendentemente ligero, como si la vida misma luchara por mantenerse. El cachorro emitió un sonido débil, apenas más que aire, pero fue suficiente para destrozar el frágil control que Daniel había mantenido durante años. Suficiente para agrietar la represa que había construido contra el sentir demasiado. Su visión se nubló, no por la nieve, sino por las lágrimas que no se había permitido desde el día en que dobló una bandera y la entregó a una madre en duelo. Lágrimas que había jurado que nunca volverían. Miró hacia Bella y Max, encontrando sus ojos plenamente ahora, y vio no animales guiados solo por el instinto, sino padres tomando una decisión imposible, confiando en un extraño, porque la alternativa era impensable. Lentamente, Bella retrocedió medio paso, sus músculos todavía tensos, su mirada sin abandonar al cachorro, mientras Max permanecía donde estaba, una barrera viviente y la promesa de que el daño no pasaría desapercibido. Daniel exhaló temblorosamente y deslizó sus brazos bajo el cachorro, levantándolo con el cuidado practicado en innumerables evacuaciones, acunando el pequeño cuerpo contra su pecho, protegiéndolo del viento como si fuera fuego enemigo. La cabeza del cachorro caía débilmente, su calor casi inexistente, y Daniel inclinó su cabeza, las lágrimas congelándose en sus pestañas mientras susurraba disculpas que no estaba seguro de que fueran solo para el perro. Se volvió hacia la cabaña, moviéndose con cuidado, consciente de que Bella y Max los seguían de cerca. Sus patas crujiendo suavemente en la nieve, sus ojos sin dejar de mirar el bulto en sus brazos. Cruzar el umbral se sintió como cruzar una línea que había evitado durante años, traer vida frágil a un espacio que había reservado para el aislamiento. Pero mientras cerraba la puerta contra la tormenta y sentía el calor de la cabaña envolviéndolos a todos, Daniel cayó de rodillas sobre el suelo de madera, el cachorro apretado contra su pecho, sus hombros temblando mientras el sonido de sus sollozos silenciosos llenaba la habitación, marcando la primera vez en muchos años que se permitió quebrar, no en derrota, sino en rendición a algo que todavía lo necesitaba. El calor regresó a la cabaña lentamente, no de una vez, sino en capas cuidadosas, mientras Daniel colocaba al cachorro cerca de la chimenea, envolviéndolo en una manta de lana limpia que había guardado doblada para inviernos más duros que este. Sus movimientos precisos pero temblorosos, como actúa un hombre cuando la habilidad choca con el miedo. El fuego crepitaba bajo y constante, proyectando luz ámbar sobre las paredes de madera y captándose en el pelaje húmedo del cachorro, que ahora revelaba más claramente cuán pequeño era realmente. Su cuerpo no más largo que el antebrazo de Daniel, las costillas apenas visibles bajo la piel delgada,
las patas apenas más grandes que nueces, la delicada vulnerabilidad de una vida que había llegado al mundo demasiado recientemente para comprender el frío o el dolor. Daniel se quitó la chaqueta y la colocó parcialmente sobre la manta, dejando que su calor corporal se filtrara. Luego frotó suavemente al cachorro con caricias lentas y rítmicas destinadas a estimular la circulación, murmurando palabras suaves y fragmentadas que sonaban más a plegarias que a palabras. Bella y Max permanecieron justo dentro de la entrada, la nieve derritiéndose de sus abrigos y formando pequeños charcos oscuros en los tablones del suelo, ambos perros de pie rígidos al principio, músculos en tensión, ojos siguiendo cada movimiento que Daniel hacía con su cachorro. Las orejas de Bella permanecían a medio doblar, su respiración irregular, mientras Max se posicionaba ligeramente frente a ella, la cola baja pero quieta, una postura que sugería preparación más que agresión. Y Daniel era agudamente consciente de su presencia, cuidando de no darles completamente la espalda, respetando el límite invisible entre protector y amenaza. A medida que los minutos se extendían en una hora, la respiración del cachorro se volvió marginalmente más estable, todavía débil, pero más consistente, y Daniel sintió formarse un frágil hilo de esperanza donde la desesperación había echado raíces, aunque se negó a creer demasiado rápidamente. Buscó agua tibia, probándola contra su muñeca como alguna vez lo hacían los médicos, luego empapó un paño y lo aplicó suavemente en el costado del cachorro, limpiando el pelaje manchado de sangre para revelar un corte superficial probablemente causado por hielo o roca afilada, doloroso, pero no fatal. Una pequeña misericordia en medio de la tormenta. Cuando el cachorro gimió débilmente al tacto, Bella emitió un sonido bajo desde el fondo de su pecho, no un gruñido, sino una advertencia infundida de miedo. Y Daniel se detuvo de inmediato, levantando las manos, encontrando su mirada y asintiendo una vez como si dijera que entendía. Volvió a hablar, en voz baja, diciéndole que tendría cuidado, que no lastimaría al pequeño, su voz ronca pero sincera, y algo sutil cambió mientras la tensión de Bella se aliviaba apenas una fracción, su peso asentándose de nuevo sobre las cuatro patas. Las horas se mezclaron mientras Daniel permanecía junto al fuego, alimentando al cachorro con pequeñas gotas de líquido tibio usando la esquina de un paño, masajeando las diminutas extremidades para mantener la circulación viva. Su propio agotamiento olvidado mientras el instinto y el propósito tomaban el control. En la quietud entre las ráfagas de viento, los recuerdos se filtraban sin ser invitados, deslizándose más allá de los muros que había construido, y se encontró de regreso en un frío diferente, una noche diferente, arrodillado entre escombros con una mujer y su bebé atrapados bajo concreto derrumbado. El olor de polvo y sangre denso en el aire. Recordó cómo el rostro de la mujer había estado cubierto de mugre y lágrimas, su cabello oscuro pegado a su piel, sus manos temblando mientras protegía a su bebé con su propio cuerpo, negándose a soltar incluso cuando el miedo amenazaba con consumirla. Daniel había trabajado horas esa noche, las manos en carne viva, los músculos ardiendo, cortando entre los escombros centímetro a centímetro, los débiles llantos del bebé guiándolo hacia adelante. Y cuando finalmente los liberó, la mujer había presionado su frente contra su pecho en gratitud silenciosa, un momento de conexión humana que permaneció con él mucho después de que terminara la misión. Ese recuerdo había sido tanto un consuelo como una herida porque no todos los rescates terminaban así. Y mientras Daniel miraba hacia abajo a la pequeña vida luchando en sus manos ahora, el antiguo dolor regresó junto a un calor más tranquilo, un recordatorio de que salvar incluso una vida importaba, incluso cuando el mundo parecía irreparablemente roto. Cerca del amanecer, la tormenta del exterior se suavizó, su furia agotada, dejando un silencio pesado y amortiguado que presionaba contra las ventanas de la cabaña. Y adentro, Bella se había acercado más, tumbándose al alcance del brazo del cachorro, su cuerpo orientado protectoramente, pero ya no rígido. Sus ojos alternando entre las manos de Daniel y el pequeño bulto junto al fuego. Max siguió su ejemplo, acomodándose cerca de la pared, todavía alerta, pero lo suficientemente tranquilo como para descansar su barbilla brevemente sobre sus patas. La tensión de la noche anterior reemplazada por una aceptación cansada. Daniel tomó un respiro lento, dándose cuenta de que su propio cuerpo temblaba de frío y emoción, y por primera vez se permitió nombrar la frágil esperanza que sentía,
susurrando suavemente al cachorro que lo lograría, que estaba seguro ahora, que no estaba solo. La palabra se escapó antes de que la pensara, un nombre simple que llevaba más peso del que esperaba. Y lo repitió en voz baja, llamando al cachorro Ope, porque eso era lo que representaba, una pequeña chispa desafiante contra una vida definida por la pérdida. Bella levantó la cabeza al escuchar el sonido, las orejas atentas. Y cuando Daniel dijo el nombre nuevamente, ella se inclinó hacia adelante ligeramente, la nariz rozando el borde de la manta, como si lo reconociera, como si otorgara permiso. Horas después, cuando el fuego había ardido bajo y los ojos de Daniel ardían de fatiga, algo cambió. Sutil pero inconfundible. Mientras la pequeña pata de Ope se movía bajo la manta. Un reflejo tenue. Luego un pequeño estremecimiento recorrió su cuerpo mientras tomaba un aliento más profundo que antes. Daniel se paralizó, apenas atreviéndose a moverse, su corazón latiendo más fuerte que la tormenta jamás lo había hecho. Y cuando la cabeza de Ope se movió apenas una fracción, un sonido débil escapando de su garganta, él inclinó la cabeza y soltó una risa quebrada entre lágrimas, presionando brevemente su frente al suelo a su lado, abrumado por un alivio que no se había permitido imaginar. Bella se levantó de inmediato, acercándose, olisqueando a su cachorro con renovada urgencia, luego mirando a Daniel, sus ojos más suaves ahora, cambiados por algo parecido a la confianza. Y en ese momento silencioso, rodeado de luz de fuego, nieve que se desvanecía y la frágil prueba de vida, Daniel comprendió que la larga noche no solo había salvado a un cachorro, sino que había comenzado a descongelar algo dentro de él que había creído congelado para siempre. La mañana llegó silenciosamente después de la tormenta, la luz pálida filtrándose a través de las ventanas cubiertas de escarcha mientras Daniel salía de un sueño superficial junto a la chimenea, su cuerpo rígido por horas en el suelo, pero su atención instantáneamente dirigida hacia el pequeño bulto cerca del calor, donde Ope yacía envuelta en lana. Su respiración más estable ahora, superficial pero presente, cada elevación de su pecho una pequeña victoria. Bella yacía acurrucada cerca, su cuerpo formando un arco protector alrededor del cachorro sin tocarlo, las orejas moviéndose ante cada sonido. Mientras Max se sentaba cerca de la puerta, alerta, pero lo suficientemente relajado como para descansar brevemente su barbilla sobre sus patas. La tensión de la noche anterior reemplazada por una aceptación agotada. Daniel se levantó cuidadosamente, con las articulaciones doloridas, y alimentó el fuego antes de revisar a Ope de nuevo, sonriendo débilmente cuando ella se movió al tocarlo, una frágil señal de que las fuerzas regresaban. Y por primera vez desde que los había traído adentro, se permitió pensar más allá de la supervivencia hacia la posibilidad. Preparó una mezcla improvisada de alimentación usando suministros reservados para emergencias, midiendo con cuidado, sus manos firmes con la calma practicada de alguien acostumbrado a mantener vivos a otros, y cuando Ope tragó algunas gotas sin atragantarse, sintió una oleada de alivio que lo sorprendió por su intensidad. Bella observaba cada movimiento, sus ojos ámbar más suaves ahora, su postura menos rígida, y cuando Daniel le habló con suavidad, no se retiró, en cambio bajó la cabeza ligeramente, un gesto que se sentía como permiso más que rendición. La cabaña, en otro tiempo un lugar de aislamiento, comenzó a cambiar sutilmente durante el transcurso del día, llenándose con los sonidos tranquilos de la vida, el crepitar del fuego, el suave paso de las patas, el ocasional gemido de un cachorro abriéndose camino de regreso. Daniel limpió un rincón de la habitación y colocó mantas, haciendo espacio no solo para los perros, sino para la idea de que podrían quedarse, una idea que se sentía tanto reconfortante como inquietante, porque desafiaba la cuidadosa soledad que había construido durante años. Afuera la nieve yacía espesa e intocada. El mundo en silencio, y cuando hubo un golpe en la puerta esa tarde, el primer instinto de Daniel fue la cautela, un reflejo agudizado por la experiencia, aunque la voz familiar que siguió lo calmó de inmediato. Margaret estaba en el porche, envuelta en un abrigo grueso, su cabello plateado metido bajo un gorro tejido, las mejillas sonrosadas por el frío, sosteniendo un plato cubierto con manos enguantadas, su postura firme a pesar de su edad, los ojos brillantes de preocupación cuando notó las huellas de patas desconocidas que conducían adentro. No hizo preguntas al principio,
Simplemente entró cuando fue invitada, absorbiendo la visión de Bella, Max y el pequeño bulto junto al fuego con una suave inhalación, su expresión suavizándose en reconocimiento de algo frágil y profundo. Margaret se movió con tranquila confianza, dejando el plato a un lado y arrodillándose con cuidado para observar a Hope, sus movimientos lentos y respetuosos, murmurando palabras de consuelo que parecían tanto para Daniel como para los perros. Habló de llamar a Susan, una enfermera retirada que vivía cerca del pueblo, una mujer conocida por su amabilidad práctica y sus manos firmes. Y antes de que Daniel pudiera objetar, Margaret ya estaba marcando el número, su determinación nacida no de intrusión, sino de cuidado. Susan llegó antes del anochecer, conduciendo con cuidado por la nieve persistente. Una mujer alta en sus últimos 60, con el cabello gris rubio corto y bien cortado sobre el cuello, la postura erguida, el rostro abierto y tranquilo, los ojos agudos con experiencia más que con juicio. Llevaba un maletín médico gastado y se presentó con una sonrisa cálida. Su voz firme pero amable, la voz de alguien que había pasado décadas tranquilizando a pacientes asustados. Y no perdió tiempo en evaluar a Hope con gentil eficiencia, verificando calor, respiración y capacidad de respuesta, explicando cada paso en voz alta para que Daniel comprendiera no solo lo que estaba haciendo, sino por qué. Susan elogió sus instintos en silencio, señalando que sus acciones probablemente habían salvado la vida del cachorro. Y cuando habló de los próximos pasos, de alimentación cuidadosa y calor, su confianza alivió el miedo persistente que se había enroscado en el pecho de Daniel desde la noche anterior. Durante toda la visita, Bella y Max permanecieron cerca, cautelosos, pero más tranquilos que antes. Y cuando Susan se movía despacio y hablaba suavemente, Bella le permitió acercarse más de lo que Daniel hubiera imaginado posible. Olisqueando sus manos antes de volver a acomodarse junto a Hope. La confianza creciendo no de palabras sino de gentileza constante. Al caer la tarde, la cabaña se llenó con una sensación de propósito compartido. Margaret moviéndose ligeramente en la cocina, Susan ofreciendo orientación, Daniel escuchando y aprendiendo, algo aflojándose dentro de él mientras el peso de la responsabilidad pasaba de carga solitaria a cuidado colectivo. Después de que Susan se marchara, prometiendo regresar si era necesario, y Margaret se quedara solo el tiempo suficiente para asegurarse de que todo estuviera en orden, Daniel se quedó solo nuevamente, pero la soledad se sentía diferente ahora, ya no vacía sino llena, cargada de presencia y conexión silenciosa. Durante los días siguientes, Hope continuó fortaleciéndose, sus movimientos más deliberados, sus pequeños sonidos volviéndose más claros, y Daniel ajustó sus rutinas a las necesidades de los perros, cortando leña extra, cocinando más comida, moviéndose con una conciencia de los demás que había estado ausente en su vida por mucho tiempo. Bella comenzó a seguirlo por la cabaña, observando con inteligente curiosidad, mientras Max patrullaba el perímetro afuera, regresando fielmente cada vez, un guardián silencioso que aceptó la cabaña como territorio compartido. Por las noches, Daniel dormía más liviano pero más en paz, consciente de respiraciones distintas a la suya, reconfortado por el conocimiento de que si se despertaba, no lo haría solo. Una noche, mientras la nieve caía suavemente de nuevo, Daniel se sentó junto al fuego con Hope acurrucada a salvo, Bella y Max cerca, y sintió la verdad asentarse con tranquila certeza. Los muros que había construido para mantener al mundo afuera también lo habían aislado de lo mismo que necesitaba. Y ahora, rodeado de vida frágil e inesperada bondad, comprendió que la conexión una vez formada podía ser más fuerte que el miedo. La advertencia llegó en silencio al principio, como suelen hacer las cosas más peligrosas, con una pesada quietud asentándose sobre las montañas, y un cielo que se volvió el gris apagado del acero viejo, presionando bajo contra las copas de los árboles como si el mundo mismo contuviera el aliento. Daniel lo notó mientras partía leña detrás de la cabaña, el aire espeso y anormalmente quieto. Bella merodeando cerca del porche con pasos inquietos. Max levantando la cabeza y olfateando el viento, su postura alerta de una manera que iba más allá de la vigilancia rutinaria. Al final de la tarde, la nieve comenzó a caer de nuevo, copos más grandes al principio, suaves y engañosamente gentiles. Pero los instintos de Daniel se agitaron con incomodidad.
Los recuerdos de tormentas repentinas y terreno hostil le recordaban que el silencio a menudo precedía a la violencia. Dentro de la cabaña, Ope yacía en su nido improvisado, su pequeño cuerpo más cálido y fuerte que días antes. Sin embargo, cuando Daniel la revisó, sintió un cambio sutil pero alarmante, su respiración más rápida, irregular, su diminuto cuerpo temblando bajo la manta a pesar del fuego ardiendo con firmeza. Ajustó el calor, murmuró palabras de consuelo, se dijo que era solo fatiga, pero la conocida opresión regresó a su pecho. La tranquila certeza de que algo estaba mal. Al acercarse el anochecer, el viento se levantó sin advertencia, golpeando las paredes de la cabaña con una fuerza que sacudió los estantes y envió un estremecimiento por los tablones del suelo. Y momentos después, las luces parpadearon una vez, 2 veces, luego se apagaron por completo, sumergiendo la habitación en sombras interrumpidas solo por la luz del fuego. Daniel maldijo en voz baja, revisando el generador solo para encontrarlo sin respuesta, su línea de combustible congelada. La tormenta rugiendo demasiado ferozmente para intentar reparaciones afuera. La nieve golpeaba las ventanas en sábanas cegadoras, la visibilidad cayendo a casi nada. Y adentro, Ope soltó un llanto débil, un sonido que atravesó a Daniel más agudamente que el viento alguna vez pudo. Se arrodilló junto a ella, las manos moviéndose con urgencia ahora, comprobando su temperatura, su latido, su rostro endureciéndose con miedo concentrado mientras reconocía los signos de infección o shock instalándose. Complicaciones que el calor solo ya no podía resolver. Su mente repasó rápidamente las opciones, distancias, riesgos, y supo que la estación médica más cercana estaba a casi 5 millas de distancia, accesible solo por un camino angosto que ahora estaba siendo tragado por la tormenta. Un camino que nadie más intentaría esta noche. Bella se acercó más, percibiendo el cambio en la urgencia. Sus orejas planas, sus ojos fijos en Ope, mientras Max gimió suavemente, un sonido poco habitual en él, dando vueltas una vez antes de detenerse al lado de Daniel. Listo. Daniel se puso de pie, la decisión cristalizándose con la claridad que había conocido en combate, la claridad que llegaba cuando el miedo era reconocido y dejado de lado al servicio de la necesidad. Envolvió a Ope con cuidado, capas de mantas y su propia chaqueta, asegurándola contra su pecho bajo su abrigo, creando un bolsillo de calor alimentado por su calor corporal. Luego se colocó botas y guantes con movimientos precisos y eficientes a pesar de los latidos de su corazón. Habló a Bella y Max con una voz baja y firme, no de manera imperativa, sino como una invitación. Y cuando abrió la puerta, la tormenta golpeó como una fuerza viva, el viento arrancando la ropa, la nieve quemando la piel expuesta. El mundo exterior quedó reducido al caos, figuras y sonidos tragados por el blanco. Pero Daniel avanzó sin vacilar, inclinándose contra la ventisca, cada paso medido, deliberado, el peso de Ope contra él anclándolo al propósito. Bella y Max lo flanquearon de inmediato, sus cuerpos abriéndose camino por la nieve con poderosas zancadas, manteniéndose lo suficientemente cerca para que Daniel pudiera sentirlos incluso cuando apenas podía verlos. Su presencia era una constante tranquilidad en medio de la desorientación. El camino era casi invisible, los puntos de referencia borrados, y más de una vez Daniel tropezó, recuperándose con un esfuerzo que tensó músculos ya agotados por el frío. Pero cada vez que flaqueaba, Bella le nudía la pierna, o Max avanzaba ligeramente, guiando por instinto y determinación compartida. Los pulmones de Daniel ardían, sus piernas temblaban, y viejos recuerdos afloraban sin ser invitados. Noches cargando a hombres heridos a través del fuego y la oscuridad. El peso de la responsabilidad presionando hasta que respirar mismo se sentía opcional. Sin embargo, siguió adelante, impulsado por la misma determinación que alguna vez lo había definido. La negativa a abandonar una vida encomendada a su cuidado. Ope se agitó débilmente contra su pecho, sus movimientos tenues pero reales, y Daniel inclinó brevemente la cabeza contra la tormenta, susurrándole que tenía que aguantar, que no la iba a soltar. Las palabras arrancadas por el viento, pero dichas con cada fibra de su ser. Después de lo que pareció una eternidad, una luz tenue emergió a través de la nieve, una sola ventana brillando como un faro,
la pequeña estación médica resistiendo tercamente contra la tormenta, y Daniel forzó sus piernas en un último empuje, llegando a la puerta y golpeándola con las últimas de sus fuerzas. Fue Susan quien abrió, su rostro marcado por una sorpresa que rápidamente dio paso a una preocupación concentrada, su cabello gris recogido hacia atrás, los ojos agudos mientras contemplaba a Daniel, cubierto de nieve y temblando, sosteniendo al cachorro envuelto mientras dos pastores alemanes montaban guardia detrás de él, pechos jadeando, nieve aferrada a sus abrigos. Los hizo pasar sin vacilar, dando instrucciones con tranquila autoridad, sus movimientos veloces y seguros mientras guiaba a Daniel hacia una mesa cerca del calefactor, evaluando inmediatamente a Ope, pidiendo suministros, su voz firme en el caos. Daniel permaneció cerca, apenas consciente del calor que regresaba a sus manos. Su mundo entero se redujo al pequeño cuerpo bajo el cuidado experto de Susan, observando cada movimiento, cada reacción, su propio miedo controlado solo por la necesidad de permanecer presente. Bella y Max se acomodaron cerca de la pared, alertas pero respetuosos, los ojos sin apartar de la mesa, su tensión aliviándose ligeramente mientras Susan trabajaba con precisión practicada, administrando tratamiento, calentando fluidos, monitoreando la respiración y el latido. El tiempo se extendió de nuevo, pero esta vez Daniel no se sintió solo en él, sostenido por la tranquila competencia de Susan y la presencia inquebrantable de los perros. Y cuando finalmente la respiración de Ope se estabilizó, su cuerpo relajándose hacia el calor en lugar de luchar contra él, Daniel sintió que las rodillas le fallaban, hundiéndose al suelo junto a la mesa mientras el alivio lo inundaba en una ola tan poderosa que le robó el aliento. Alcanzó hacia arriba, acunando a Ope suavemente cuando Susan asintió con el permiso, apretándola cerca mientras las lágrimas finalmente llegaron libremente, no de dolor, sino de gratitud, su frente descansando contra su diminuto cuerpo mientras susurraba, «Gracias por una vida salvada». Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la pequeña estación, envueltos en calor, luz y tranquila determinación, Daniel sostuvo a Ope mientras ella dormía, sabiendo que habían cruzado algo juntos, un umbral de miedo y resistencia, y que cualquier cosa que viniera después, esta noche permanecería como la prueba de que todavía era capaz de llevar vida a través de la tormenta. La primavera no llegó de golpe a las montañas de Montana. Pero cuando finalmente llegó, lo hizo con silenciosa persistencia, suavizando la nieve en arroyos claros que corrían junto al camino, exponiendo parches de tierra bajo los pinos, y llenando el aire con una luz más gentil que perduró más tiempo cada día. Daniel notó el cambio primero en las mañanas, cuando el frío ya no mordía tan agudamente sus pulmones, y las ventanas de la cabaña ya no llevaban la armadura de una gruesa escarcha. Y luego en el sonido de las patas de Ope deslizándose por el suelo de madera, más fuertes ahora, más seguras, un ritmo de vida que se había vuelto tan familiar como el latido de su propio corazón. Ope había crecido rápidamente, su cuerpo otrora frágil llenándose con un peso saludable, su pelaje negro y canela brillante y cálido, sus orejas comenzando a levantarse de manera desigual como si no estuvieran seguras de si debían pararse todavía, sus ojos brillantes con curiosidad y obstinada resiliencia. Seguía a Daniel a todas partes, tropezando sobre sus propias patas mientras intentaba mantenerse al ritmo. Y cuando tropezaba, Bella siempre estaba allí, firme y atenta, guiándola suavemente de vuelta a sus patas con un empujón de su nariz. Max permaneció como el silencioso centinela, más ancho e imponente que cualquiera de ellos, sus movimientos tranquilos y deliberados, su lealtad expresada no a través de la exuberancia, sino a través de la presencia constante, su mirada barriendo el claro cada mañana como si asumiera la responsabilidad de la tierra misma. Daniel se encontró riendo con más frecuencia de lo que lo había hecho en años, a veces sorprendido por el sonido de ello, una risa baja y áspera que se sentía desconocida en su propia garganta, y sin embargo correcta, como si algo largo sin usar se estuviera despertando de nuevo. Pasaba horas afuera mientras la nieve retrocedía, reparando la cerca que marcaba el límite de la cabaña. Bella y Max observaban desde la distancia mientras Ope perseguía hojas a la deriva con determinada entusiasmo, su pequeño cuerpo irradiando la pura alegría de la supervivencia. Una tarde, mientras Daniel trabajaba, se detuvo, descansando las manos en el travesaño superior de la cerca, y se dio cuenta de que el pensamiento de que estos perros se fueran ya nunca cruzaba su mente.
La cabaña ya no era solo suya, y la idea de volver a la soledad no se sentía pacífica, sino hueca. La decisión se asentó dentro de él en silencio pero con firmeza. Y más tarde ese día se arrodilló en el pasto con los 3 perros frente a él y habló en voz alta. Su voz firme pero cargada de emoción, diciéndoles que estaban en casa, que eran su familia ahora. Palabras que se sentían menos como una promesa y más como el reconocimiento de algo ya verdadero. Bella se reclinó hacia él de inmediato, su peso sólido y reconfortante, mientras Max se sentó cerca, su presencia una silenciosa afirmación, y Ope trepó torpemente al regazo de Daniel, lamiéndole el mentón con afecto sin reservas. Sellando el momento con certeza perruna. A medida que la primavera se profundizó, Daniel se encontró siendo atraído de regreso hacia el pueblo con más frecuencia, no por obligación, sino por elección, deteniéndose en el restaurante, donde rostros familiares lo saludaban con calidez más que con curiosidad, y permaneciendo más tiempo que antes, escuchando tanto como hablando. Fue Margaret quien sugirió la idea primero, sus ojos brillantes mientras observaba a Ope y otro perro jugar cerca de la tienda general, comentando que Daniel tenía un don con los animales, una firmeza a la que respondían instintivamente, y preguntando si alguna vez había considerado enseñar a otros. El pensamiento se quedó con él, echando raíces, hasta que Daniel habló con Susan, quien lo alentó con entusiasmo práctico, señalando con qué frecuencia los excursionistas perdidos o los animales heridos necesitaban perros entrenados en un lugar tan accidentado como el de ellos. Con resuelta vacilación, Daniel ofreció realizar sesiones de entrenamiento informales en un campo abierto cerca del pueblo, centrándose en habilidades de rescate, obediencia y confianza, aprovechando su experiencia militar, pero adaptándola con gentileza y paciencia, moldeadas por sus recientes lecciones. La noticia se difundió rápidamente, y el primer día se reunió un pequeño grupo, incluyendo familias y residentes mayores, sus perros de distintos tamaños y temperamentos, olfateando nerviosamente mientras Daniel se paraba tranquilamente en el centro, su postura relajada, su voz calmada y alentadora. Bella y Max hicieron la demostración primero, moviéndose con disciplinada facilidad, respondiendo a sutiles señales, su asociación con Daniel perfecta y natural, mientras Ope corría tras ellos, torpe pero entusiasta, provocando risas y disipando la tensión. Entre los asistentes estaba Tom Reed, un hombre de mediana edad con complexión robusta y rostro curtido, la barba salpicada de gris, un ex bombero voluntario cuya confianza había sido sacudida por un accidente reciente, y su perro, un labrador envejecido llamado Rusty, lento pero atento, cuya lealtad reflejaba la de su dueño. Daniel trabajó pacientemente con Tom, ofreciendo orientación tranquila, reforzando pequeños éxitos, y al hacerlo reconoció la misma cuidadosa reconstrucción que él mismo estaba experimentando. La confianza restaurada pieza por pieza. Las sesiones se convirtieron en un acontecimiento regular, no clases formales, sino reuniones que fomentaban la conexión, personas compartiendo historias mientras sus perros aprendían a trabajar juntos, el campo llenándose de voces, movimiento y un sentido de propósito compartido que se extendía más allá del entrenamiento solo. De regreso en la cabaña, las noches ya no eran silenciosas. Los juguetones ladridos de Ope resonaban en las paredes. La respiración constante de Bella llenaba las pausas. La presencia de Max daba sustento al espacio, y Daniel encontraba consuelo en esos sonidos, dándose cuenta de que la vida no necesitaba ser ruidosa para ser plena. Una noche, mientras se sentaba en el porche viendo el sol hundirse tras las montañas, el cielo pintado en suave oro y azul, Daniel reflexionó sobre cuán lejos había llegado desde el hombre que alguna vez creyó que el aislamiento era el único camino hacia la paz. La cabaña que había cobijado su soledad ahora albergaba conexión, risas y responsabilidad compartida más que asumida en solitario. Y mientras Ope se acurrucaba contra su pierna, Bella se acomodaba a su lado y Max montaba guardia cerca, Daniel comprendió que la primavera no solo había cambiado la tierra, sino que también lo había remodelado silenciosamente a él, abriendo un futuro que no se había atrevido a imaginar, uno donde sanar no significaba retiro, sino compromiso, y donde la vida, una vez bienvenida de regreso, llenaba cada rincón de significado. La cabaña se sentía diferente ahora, no porque sus paredes hubieran cambiado, ni porque el viento de la montaña se hubiera suavizado,
sino porque Daniel mismo había dejado finalmente de tratarla como refugio temporal y la había aceptado como hogar. Una tranquila mañana, mientras los últimos rastros de nieve de primavera se derretían en claras gotas a lo largo del alero, se encontraba solo dentro de la cabaña, sosteniendo un pequeño marco de madera que había fabricado con sus propias manos. Dentro descansaba su medalla de los Navy SEAL, el metal desgastado suave en los bordes, la cinta descolorida por el tiempo. Durante años el metal había estado enterrado en el fondo de un bolso de lona, envuelto en tela como algo frágil y peligroso, un recordatorio que en su momento lo llenó de orgullo y luego de pena, culpa y recuerdos que no podía silenciar. Daniel era un hombre alto con hombros anchos moldeados por años de disciplina en combate. Su rostro marcado por ángulos pronunciados y un pliegue permanente entre las cejas. La barba recortada corta pero nunca completamente afeitada, como si no le importara borrar la rudeza de su pasado. Las cicatrices cruzaban sus antebrazos, pálidas contra la piel curtida, cada una ganada en momentos en que el miedo y el deber chocaron. Y aunque sus ojos estaban tranquilos ahora, llevaban una profundidad que hablaba de noches sin sueño y decisiones que nunca podrían deshacerse. Al levantar el marco y fijarlo a la pared de la cabaña sobre la chimenea, sus manos no temblaron. No sintió la familiar opresión en el pecho ni el impulso de apartar la mirada. En cambio, sintió una tranquila firmeza, una aceptación que lo sorprendió. El metal ya no representaba solo la pérdida. Representaba la supervivencia, la lealtad y el hombre en que se había estado convirtiendo mucho antes de que lo comprendiera. Debajo de él, Bella yacía extendida cerca del hogar, su largo cuerpo relajado, su respiración lenta y acompasada, su pelaje espeso y saludable, sus ojos semicerrados pero siempre conscientes. Max descansaba a su lado, su enorme cabeza sobre las patas, su pelaje oscuro captando la luz del fuego, su presencia tranquila y protectora, como si la habitación misma dependiera de él. Ope, ya no frágil ni vacilante, se acurrucaba más cerca de las botas de Daniel, su joven cuerpo cálido y vivo, su cola golpeando suavemente cada vez que él se movía. Todavía era pequeña comparada con los demás, de apenas un año, sus orejas ahora en posición vertical, su hocico estrecho y expresivo, su energía sin límites. Pero cuando dormía, confiaba profundamente, apretándose contra él sin miedo. Daniel se sentó en el sillón desgastado frente al fuego, la madera crepitante llenando la habitación con calor y aroma, y por primera vez en muchos años se permitió simplemente existir sin buscar amenazas ni reproducir viejas misiones en su mente. La cabaña lo sostuvo gentilmente, como si también ella hubiera aprendido a guardar secretos y ofrecer consuelo. Esa tarde, un golpe sonó en la puerta, y cuando Daniel la abrió, Margaret estaba en el porche envuelta en un grueso abrigo de lana, su cabello plateado recogido hacia atrás con esmero, la postura erguida a pesar de su edad. Margaret era una mujer en sus últimos 60, delgada pero fuerte, su rostro marcado por años de inviernos de montaña y quieta resiliencia, sus ojos agudos y observadores, suavizados por la bondad más que por el sentimentalismo. Había vivido en el pueblo toda su vida, había visto venir y marchar a las personas, había perdido a un esposo por enfermedad décadas atrás, y desde entonces había aprendido a hablar con claridad, valorando la verdad por encima de la comodidad. Entró, echando un vistazo alrededor de la cabaña, su mirada deteniéndose en el metal sobre la chimenea, luego en los perros descansando pacíficamente a los pies de Daniel. Sonrió, una expresión pequeña pero genuina, y dijo suavemente: «Le queda bien a este lugar». Daniel asintió, inseguro de cómo responder, pero ella continuó, su voz firme y cálida, diciéndole que las sesiones de entrenamiento habían cambiado más de lo que él se daba cuenta, que la gente hablaba de él con gratitud, que el pueblo se sentía más seguro, más unido. Luego lo miró directamente y dijo las palabras que permanecieron con él mucho después de que ella se fuera. «Crees que los salvaste, Daniel, pero la verdad es que ellos te salvaron a ti». La afirmación no se sintió como elogio ni como lástima. Se sintió como reconocimiento. Esa noche, la nieve comenzó a caer de nuevo, ligera y gentil, descendiendo como un recuerdo más que como una amenaza. Daniel observó desde la ventana. Ope presionando su nariz contra el vidrio con fascinación.
Bella levantando brevemente la cabeza antes de acomodarse de nuevo. Max poniéndose de pie y posicionándose donde podía ver tanto la puerta como el fuego, equilibrando instintivamente la vigilancia y la paz. La nieve afuera ya no aislaba la cabaña. La enmarcaba, haciéndola sentir protegida, completa. Daniel regresó a su silla, descansando su mano sobre el lomo de Ope, sintiendo el calor constante de la vida bajo su palma, escuchando la quieta armonía de respiraciones compartidas. Pensó en el hombre que había sido cuando llegó aquí por primera vez, endurecido por la pérdida, convencido de que la distancia era la única manera de sobrevivir, y comprendió ahora que la sanación no había llegado olvidando el pasado, sino permitiendo que se formaran nuevos vínculos sin miedo. Mientras el fuego ardía abajo y la nieve continuaba cayendo más allá de la ventana, Daniel sonrió, una sonrisa real y sin reservas. Y en ese momento, rodeado de lealtad, calor y amor silencioso, supo sin duda que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. No la huida, sino la familia. No el silencio, sino la pertenencia. Un hogar construido no solo de madera y piedra, sino de confianza, supervivencia compartida y un futuro que estaba listo para abrazar. A veces los milagros no llegan con truenos ni luz cegadora. A veces llegan en silencio, envueltos en pelaje, en lealtad, en el simple acto de no dejar a alguien atrás. Esta historia nos recuerda que los milagros de Dios a menudo se mueven a través de momentos ordinarios y vínculos inesperados, colocando las almas correctas en nuestro camino en el momento exacto en que estamos listos para ser transformados. Cuando Daniel abrió su puerta, pensó que estaba salvando vidas. Pero en verdad, Dios estaba respondiendo una oración que él ya no sabía cómo pronunciar. En nuestra vida cotidiana, podemos sentirnos solos, rotos u olvidados. Sin embargo, la fe nos enseña que ningún dolor es en vano y ningún corazón está más allá de la restauración. La compasión se convierte en el idioma a través del cual Dios actúa. Y cuando elegimos la bondad, nos convertimos en parte de ese milagro para alguien más. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que su luz pueda alcanzar a otros que quizás estén parados en el frío sin esperanza. Deja un comentario para afirmar tu fe y tu creencia en la bondad. Y suscríbete al canal para que podamos continuar difundiendo historias que nos recuerden que nunca estamos verdaderamente solos. Que Dios te bendiga, te proteja y te guíe en cada paso. Llenando tu hogar de paz, tu corazón de fortaleza y tu vida de milagros silenciosos que quizás ni siquiera te das cuenta de que se están desarrollando.